Keklas, buen día, ¿cómo te va? Buen día a usted y buen día a la audiencia. Bueno, gracias, gracias. Bueno, lo concreto de esto es, bueno, Argentina está viviendo en este momento un proceso de transición política en un contexto más allá de los dichos, de los tironeos, de la pirotecnia verbal, de armonía democrática, en un continente que está realmente muy complicado. Pensemos en Ecuador, donde habrá salido del centro de los títulos, pero donde está claro que nada ha quedado firmemente resuelto, o la situación boliviana, que tiene menor registro periodístico en la Argentina, pero que es tremenda y equiparable con la de Chile, en países que parecen en situaciones diametralmente opuestas. ¿Qué lectura tiene de lo que está pasando con los ciudadanos en este continente? Bueno, yo no soy de que estas cosas en distintos lugares me mueve a la reflexión. Por supuesto que cada uno de estos conflictos tiene sus orígenes propios y sus particularidades y no son asimilables, pero sí lo que es verdad, lo que pasa es que hay un problema entre expectativas, sobre todo en los sectores medios, y capacidad de los estados y de la política y del sistema institucional de dar respuesta a esas expectativas. Pongo este planteo así porque, bueno, el caso más evidente es el de la revuelta en Chile, donde muchas veces se ha contestado en los medios y del sistema institucional acerca de estos 30 años de mejora macroeconómica chilena sostenida y de disminución de la pobreza, etcétera. Pero lo cierto es que probablemente las expectativas de los sectores medios chilenos sean más altas que la capacidad que ha tenido la política y el sistema institucional de la respuesta. Cuando pasa esto, cuando hay una crisis de expectativas y el sistema institucional es relativamente impermeable, ahí voy a hacer un paréntesis en relación a Argentina, la calle se transforma en un actor político significativo, porque cuando vos no podés llegarle al sistema institucional, evidentemente eso por algún lugar tiene que salir, y América Latina tiene, el caso de Argentina es el caso más profundo, tiene una tradición de llevar la política a la calle, digamos, ¿no? Donde bueno, lo cierto es que cuando digo esto, nosotros tal vez tenemos una distorsión porque estamos acostumbrados en la Argentina. Argentina es un país, voy a decir, no es un eufemismo, pero es una definición así un poco ligera. Argentina es un país plebeyo, para un ciudadano, porque ha vivido una modernización temprana en el siglo XX, entonces hemos tenido sindicalistas, mujeres, hombres del pueblo, sencillos, gente sencilla en las instituciones desde hace 70, 80, 90 años. Hemos constituido una sociedad de clases medias con mucha movilidad, de hijos de personas humildes que han tenido conquistas económicas significativas, etcétera. Y para nosotros es natural que una persona acceda a demandar, a peticionar al poder público. Pero en otros países de América Latina la distancia sociocultural entre las instituciones y sus públicos es muy aguda. El caso, probablemente los casos más extremos sean el de Colombia y el de México, donde la distancia institucional es muy fuerte. En el caso chileno ha habido un conjunto de conquistas económicas innegables, pero todavía existe una distancia también entre el sistema institucional y la sociedad relevante. Entonces ahora tenés que estas clases medias, que en la época de los commodities altos, en la década pasada, mejoraron mucho su posición, etcétera, pero en algunos lugares no acceden a lugares de poder, o no acceden a lugares de alto valor simbólico, como puede ser la universidad, o tienen altas dificultades, y ahora están más informadas, tienen más recursos. Me refiero a más recursos, no es que tengan más plata en el bolsillo, sino una red de relaciones, un capital social, una comprensión de los fenómenos políticos, etcétera. Entonces enfrentan un sistema institucional relativamente distante, con clases medias informadas, que saben de su poder en un sistema democrático competitivo. Entonces saben implícitamente que al tomar la calle están poniendo en sí una situación de complejidad en la interlocución con el gobierno. Ahora, uno los asimila todos juntos y uno dice, bueno, está viviendo el continente una situación de relativo malestar. Lo cierto es que, bueno, en Ecuador, por el ajuste macro,
el ajuste macro probablemente es derivado de Ecuador está dolarizado, entonces todos los países de su región han devaluado, ellos no pueden devaluar, tienen un problema severo ahí, digamos, durante los años de Correa, más allá de toda la retórica, Correa no desandó la dolarización, por lo tanto dejó ahí un cepo, le trasladó al gobierno siguiente, como acá con la convertibilidad, digamos, un cepo macroeconómico, distinta a la situación de Bolivia. La situación de Bolivia es claramente una situación de ilegalidad, digamos, ahora y Bolivia también tiene tradición de levantamientos y revueltas. La diferencia es que si uno va a los diarios a la década del 80, que Bolivia era muy convulsa, la convulsión eran los mineros. Claro. Claro, esta es una convulsión cívica, digamos, no una convulsión sindical, de personas comunes, de empresarios, de pequeños empresarios, etcétera. Y el caso más paradigmático probablemente sea el de Chile, y uno tiene la sensación, y a mí no me gusta hacer astrología, de que si Chile procesa bien esto, probablemente salga de esta crisis siendo un país mejor, ¿no? Construyendo un conjunto de prestaciones públicas más sólidas, abriendo procesos institucionales más consistentes con una realidad social de Chile, que Chile no es más el Chile de los 70, digamos, ¿no? No es más el ingreso per cápita, la gente ha accedido al crédito de manera sistemática, etcétera. Tiene, ya la audiencia no lo sabe, pero aún con lo costoso que es, el porcentaje de población que accede a la universidad en Chile ya es parecido al de Argentina, lo que muestra que es una sociedad más educada, etcétera. Así que, bueno, esto es lo que está viendo el continente. ¿Qué tiene que hacer el continente frente a esto? Lo primero que tiene que hacer es no negar que este estado de movilización denota, para decirlo de alguna manera, un estado de satisfacción, y que con la retórica vacía no se lo va a resolver, que seguramente vamos a tener que constituir espacios de deliberación y de negociación reflexivo. Ese es el problema de la calle, ¿no? La calle es un ágora, es una plaza, por decirlo de alguna manera, claro, para traducirlo, de legitimidad muy alta en una democracia, pero al no ser un lugar institucional no hay negociación ahí. Entonces los gobiernos es como reciben una alerta, pero no tienen con quién hablar. Y a veces, como caso de Chile, las elecciones quedan lejos. Entonces, bueno, el continente necesita canalizar esta rebeldía, no negarla. Probablemente no todas las demandas sean legítimas, yo no soy quien para decirlo, pero construir un conjunto de recursos institucionales para dar respuesta y para que esto no se transforme porque gente en la calle sistemáticamente, ¿no? También produce una erosión democrática, digamos, ¿no? O sea, claro, entonces ahí hay una cuestión de empatía, como se suele decir ahora, con los movilizados, y de creatividad para responder a ellos. Claro, ahora puntualmente, ¿no? Vos hacías mención a algo, y a veces en Argentina es difícil visualizarlo, porque después empieza el tema de si los argentinos nos queremos más que los demás. Evidentemente nuestro proceso histórico a partir de Sarmiento y de Alberdi es completamente distinto. Por supuesto está el impacto de la lucha de los radicales por obtener la democracia plena a través del voto secreto, y la conmoción al respecto de los derechos sociales con el surgimiento de Perón. Yo cuento brevemente dos cosas. En Colombia, más de un argentino se siente incómodo cuando alguien que presta un servicio viene y se dirige a su persona como su merced. Utilizan ese término. La gente que atiende servicios en Colombia se refiere a aquel que va a ser atendido como su merced. Una expresión de la... Y me quedé con las ganas. Se cortó mal, ¿eh? Se cortó mal. Bueno, pero son 7:56. Espera un poquito, porque... Bueno, a ver, pará, nos quedan 4 minutos. Vamos a ver si lo introducimos para cerrar con esto. Dale. Mientras tanto te voy contando otras cosas. El que estaba al aire hasta que se cortó la comunicación era Fabio Ketglas. Te cuento esto: militares turcos y rusos comienzan a patrullar conjuntamente una región del noroeste de Siria. Esto es en cumplimiento del acuerdo que puso fin a la operación militar lanzada por Ankara contra los kurdos en esa región. Un tema que además tuvo mucho que ver con la decisión que tomó el presidente norteamericano Donald Trump de retirar las tropas de Estados Unidos en el lugar.
en las últimas horas, cuando se conocieron detalles al respecto del asesinato de Abu al-Baghdadi, lo que quedó en claro y a la luz del día era el rol de los kurdos en este tema. Vuelvo a Fabio Keklas. Te decía, Fabio, lo hago muy brevemente, impacta mucho, esto lo he conversado con muchos argentinos en Colombia, cuando alguien que presta servicios se dirige a la persona diciéndole su merced. Y el otro tema, yo estuve en Chile en 2016, y cuando hablabas con la gente te dice, sí, no, acá está todo bien, está todo muy bien. El problema es que hay 7 familias que son dueñas de todo. Esto te lo decía prácticamente todo el mundo. Son simientes de discordia, indudablemente, ¿no? No, a ver, son dos países distintos, dos situaciones distintas, y Argentina es distinto al continente, y a ver, pongamos todo en situación. No es verdad, vamos a decir, no es verdad que 7 familias son dueños de todo en Chile. No, yo no digo que sea verdad, digo que es lo que la gente te expresa de una manera consistente. Es una economía concentrada, es una economía muy concentrada, esto es una economía que ha dado un salto de competitividad muy importante, ha diversificado sus exportaciones, es una economía que ha entrado en un terreno de modernización muy consistente, etcétera, pero quizás nosotros desde afuera y por nuestra propia inestabilidad le veamos rasgos, porque tampoco es verdad, digamos, porque Chile, si uno ve lo que exporta Chile en términos de nivel de complejidad económica, es lo mismo que exportaba en los años 70, no es que pone satélites en el aire, ni que tiene sondas en las profundidades marinas descubriendo nuevos minerales, digamos. O sea, no es un país que ha hecho datos de complejidad, que ha patentado, etcétera. Es un país que ha hecho mejor lo que siempre hizo y que tuvo un orden estatal riguroso durante muchos años, y eso le dio la posibilidad de tener una moneda creíble para sus ciudadanos, crédito, etcétera, cosas que nosotros no tenemos, y visto desde acá nos dan como una envidia sana. Y por supuesto ellos, a contrario censu, tienen un estado social no inexistente, porque muchas veces dice la educación es paga en Chile, es la educación universitaria, por supuesto, la educación básica es gratuita, la educación básica en Chile es de buena calidad, digamos. Ahora, ¿por qué? Es muy interesante, porque el problema no tiene que ver con los datos, con una planilla de Excel, el problema es con lo que la sociedad sienta, con lo que considere justo o injusto, porque, o por ejemplo, yo tengo la sensación de que en Chile la sociedad no creía que incidiendo a través del sistema político lo podía cambiar. Uno de los temas que está más implícitos en este movimiento chileno es que Chile tuvo 3 gobiernos, digamos, de centro izquierda desde la salida del pinochetismo. Y uno tiene la sensación, por lo que escucha, que los movilizados no advierten claramente un rasgo diferenciador. O sea, a diferencia de la Argentina, y que nosotros a veces tanto decimos, etcétera, para poner entre paréntesis, un consenso en la élite muy fuerte, un consenso sobre el modelo de Estado, también se transformó en un elemento de debilidad, porque ese consenso es tan consistente entre el centro izquierda y el centro derecha que los movilizados no entienden que votar a centro izquierda resuelve esto. Entonces, no es decir, que la centro izquierda en definitiva va a consolidar este proceso. Entonces, siempre uno ve desde su propia realidad. En la Argentina muchas veces esperamos que las fuerzas políticas tengan un consenso, y allá que lo tienen, las sociedades entienden que ese consenso es un consenso que obtura la creatividad, las salidas alternativas, etc. Y bueno, sí, ya de arriba, ya digamos, para decir de Bolivia hacia arriba, en lugares donde los movimientos populares, que como fueron los movimientos de izquierda en los 60s y 70s en Chile, o bueno, la excepcionalidad uruguaya o argentina, etcétera, en América Latina tuvo procesos de modernización mucho más cortos, menos intensos, no ha constituido clases medias, no ha habido instituciones públicas como fue acá la universidad pública o en su momento inclusive la escuela pública de distribución de capacidades, y entonces vivió con sectores dominantes ligados a 1, 2 o 3 productos vinculados al mercado internacional, y durante nuestro siglo XX, fue un siglo XX de una potente mercado interno, en el resto del continente era un siglo XX que tenía una economía que tenía de alguna manera, para decir, un reflejo colonial, digamos, ¿no? De exportación de materia prima y de importación de productos manufacturados. Eso te da también un modelo social y político. Claro. Pero bueno, ahora lo cierto es que la Argentina en los últimos años
ha habido procesos de desmodernización también, y que el resto del continente ha perfeccionado el funcionamiento de sus mercados, mejorado el funcionamiento de sus instituciones, etcétera. Y acá está el verdadero debate, digamos, ¿no? Que América Latina tiene la capacidad de perfeccionar sus instituciones públicas sin destruir su economía. Como dicen los italianos, para no tirar el bebé con el agua todo junto, digamos, ¿no? Sí, tal porque lo cierto es que probablemente la economía chilena o la economía boliviana estén en condiciones de incrementar su volumen de gasto público para atender gasto social, y esa puede ser parte de las demandas de la sociedad, pero lo interesante es que la economía chilena siga creciendo, ¿no? Entonces ahí se precisa un dato de creatividad, digamos. Y bueno, yo lo planteo como un tema continental, porque también puede ser una oportunidad para el continente, ¿no? En el continente nosotros nos quejamos, a veces con justicia, a veces injustamente. Los brasileños también a veces se quejan, los mexicanos también, por las migraciones que pueden ser predatorias, no, ventajas, desventajas, etcétera. El continente tiene que ir creando un estatus de prestaciones sociales más o menos equivalentes, de regímenes fiscales, de integración, que vaya en beneficio de todos los países, digamos, ¿no? O sea, estamos ante una transformación a la que tenemos que darle salidas inteligentes, digamos, no podemos responder. Mi tesis es que a esto no se lo puede responder ni con el espejo retrovisor, ni represivamente, ¿no? Bueno, el punto de equilibrio en donde las sociedades tienen que encontrar caminos, ahí hay un rol que es solo de la dirigencia. Fabio, gracias por la ilustración, buena jornada y por el tiempo, muy amable. Gracias a ustedes, un gusto. El diputado nacional Fabio Kickler.